Buenas tardes. Mi nombre es Mireya Beltrán Rodríguez, tengo 49 años. Tengo en este momento pues una situación de liderazgo entre un grupo de personas que estamos pasando por una situación, pues todas somos madres cabezas de familia, somos trabajadoras de una empresa liquidada del Estado. Doctora, muchas gracias. ¿Dónde ha vivido la mayor parte de su tiempo? La mayor parte de mi tiempo la he vivido en Villavicencio, Bogotá y prácticamente todo el país, porque cuando he trabajado en Telecom pues fui operadora y estuve trabajando en municipios de Cundinamarca, los cuales me permitió estar en todas partes. ¿Cómo fue la relación con sus padres? La relación con mis padres fue muy bien hasta los 15 años. Después de los 15 años, cuando quedé en embarazo, ellos más que todo mi mamá y mi hermana, la mayor, no la aceptaron. Entonces se vino un problema donde me despidieron de la casa, me quemaron la ropa y jamás volví a saber de ellos. ¿Cómo se trataban entre sus padres? ¿Eran cariñosos? Mis padres, entre ellos, eran cariñosos. Mi papá y mi mamá eran cariñosos. Claro que un tiempo, cuando yo estuve pequeña, supe que mi papá era muy violento, demasiado violento con mi mamá, que siempre la hacían coger puntos en la cabeza. Cuando yo estaba pequeña eso lo sabía, pero después me crecieron mis hermanos y mis hermanos lo llamaron a orden y mi papá pues cambió su actitud hacia mi mamá y empezó a respetarla y admirarla. ¿Cómo fueron sus relaciones sentimentales en la juventud? Y le agradecemos que nos permita tomar este testimonio, porque aspiramos a dejar mucha sensibilidad en la población. Hay mucha población, especialmente mujeres, que no conocen esta problemática y sabemos que aquí todos vamos a contar nuestro testimonio. Le haremos partícipe una vez que quede editado. Sí. Le agradecemos su apoyo y su sinceridad y que nos pueda confiar esta realidad suya muy personal. Le agradecemos. Quería decirle cómo eran sus relaciones sentimentales en la juventud. Mis relaciones sentimentales en la juventud fueron muy inmaduras debido a que fueron relaciones de 15 años donde todavía no tenía casi como una decisión. Entonces fueron muy precoces, fue una madurez muy prematura. Entonces en esa madurez muy prematura fue lógico que se cometen errores y hay afanes no se piensa, no se tiene la responsabilidad y el aguante como se tiene ahora, en este momento. ¿Cómo fue la relación con su ex cónyuge, ex marido? ¿Cómo fue esa relación? ¿Era cordial? ¿Era respetuosa? La relación con el compañero del papá de mis hijos, porque no soy casada con él, soy de estado civil soltera, son 4 hijos. Fue una relación desde el principio, una relación muy fuerte, ya que pues él era mucho mayor que yo. Y pues lógico que uno en un momento de necesidad, por lo que yo andaba fuera de la casa de mis padres, sin el apoyo de mi familia, sentía que él era mi único mundo, que era mi único universo. Entonces al ver él esa situación, entonces se aprovechó mucho de mí de eso. ¿De abuso? ¿Cuántos hijos tuvo con su ex compañero? 4 hijos. ¿Cómo se dio cuenta de que él abusaba o había abusado de eso? ¿Estaba en una condición de desigualdad? No sé. Me di cuenta cuando empecé primero a que me dolía mucho el estómago, a que me daban desmayos, a que me daba dolor de cabeza, una migraña muy fuerte. Entonces una doctora me dijo que me vestía mucho de negro, pero más que todo la cara de tristeza. Entonces una doctora me dijo que fuera al psiquiatra. Accedí a ir al psiquiatra por un bocio que me estaba saliendo aquí debajo del cuello, una papada. Entonces se empezó a hacer un estudio endocrinólogo, no me encontraban nada. Entonces después un amigo, el papá de mis hijos, dijo: Mireya,
usted es una persona que yo sé que sale adelante, sigue yendo al psiquiatra, sigue tomando psicoterapia, no tome medicamentos, pero sigue dejando tratar por el médico, usted va a salir adelante. Cuando de pronto me dio por estudiar, porque me quedaba tiempo, porque me levantaba a las 3 de la mañana y me quedaba tiempo, porque yo trabajaba en Telecom, tenía turnos y cuando me tocaba turnos de 8 de la mañana me quedaba libre muchas veces desde las 6 de la mañana a las 7:30 cuando ya me tocaba irme a trabajar porque me levantaba a las 6 de la mañana. Entonces yo dije, en este tiempo, ¿qué puedo hacer? Pues leer. Y empecé a estudiar porque en vista de que yo pues había hecho, o sea, el papá de mis hijos era abogado, o es abogado, y entonces yo le cuidaba a él mucho, le actualizaba la legis. Y al actualizar la legis yo leía mucho y me conocía mucho de derechos. Pero más fue cuando empecé a estudiar psicología. Entonces vine aquí a la Defensoría del Pueblo a recibir un material sobre la mujer. Y sorpresa que el primer tomo de esa enciclopedia que me regalaron en la Defensoría del Pueblo, a la cual estoy muy agradecida, empezaron a identificarse que los dolores de estómago, la gastritis, que el dolor de cabeza, que si usted padece de esto y esto, es porque usted está siendo agredida psicológicamente y está siendo somatizada. Y eso no me lo había dicho el psiquiatra. Entonces al suceder esa situación, entonces prácticamente empecé yo a decir, voy a salir adelante, y empezaron los profesores a ayudarme. Cuando una vez el profesor Dante Alain, que ahora es funcionario del bienestar familiar, me dijo, un profesor de psicología clínica, me dijo, mire, ya usted es la culpable de la violencia intrafamiliar que tiene en su casa. Cuando yo me empecé a enterar de que había violencia, de que él me presionaba, de que él abusaba de mí por ver que no tenía familia, entonces él hacía todo lo que mis padres habían, me escondía la ropa, me escondía a mis hijos, o sea, todo lo que mis padres me hacían como para que ese trauma que de pronto yo no había superado, él lo quería revivir. Entonces cuando ya empiezo a identificar eso y empiezo a protegerme, entonces él empezó a ser agresivo y dijo, yo no la voy a dejar ir de mi lado porque yo no quiero dejar escapar lo que yo tenía dominado, a la boba que tenía dominada ahí, a la que yo le quitaba el sueldo, a la que yo le pasaba muchas cosas. Entonces empezó él ya a ser violento. Entonces ahí o sea, que él empieza a ser violento cuando no logra controlar la situación, en este caso no la logra controlar, no la logra dominar. Exactamente, porque él estaba acostumbrado a verme que yo andaba con una ropa muy humilde, la plata era toda para la casa, él andaba muy tranquilo porque yo pagaba todas las deudas, asumía todas las obligaciones. Y cuando yo dije, no, tengo que arreglarme, tengo que cambiarme el color del cabello, tengo que ser otra persona, me salgo de una fila de una marcha. Dije, yo no más marcha, no más nada, me salí de la fila de la marcha y me fui para un salón de belleza, me fui para un spa, empecé a cambiar. Yo dije, ¿por qué si yo gano un salario, por qué voy a vivir mal? ¿Por qué? O sea, que la que mantenía el hogar básicamente, aunque pudiera tener unos ingresos, la que terminaba manteniendo el hogar era ella. Lógico, porque él lo decía y él me lo decía directamente. Si yo a usted le dejo que tenga o aborde un peso, usted se me va de la casa. Porque él sabía que no era una persona que me podía retener bajo la conquista, sino que ella tenía una sirvienta en la casa, una empleada de servicio, pero más que todo una sirvienta, ¿no? Porque no me daba un trato digno. Entonces, para superar la situación se fue poco a poco dando cuenta y empezó a arreglarse, empezó a tomar partido sobre su vida. ¿Y más o menos cuánto tiempo le tardó en darse cuenta de esa realidad y tomar cartas sobre su vida, sobre su asunto, sobre sus cosas que estaban pasando? Fueron 95, fueron 6 años y le tocó esos 6 años intervenir el bienestar familiar, comisaría de familia, SIGIN, DAS, hasta detectives encubierto del DAS para defender mi vida. Y la policía tenía un registro de llamadas del 99 al 2000 tenía, o sea, de un año, que de 571 llamadas, de un año. Ok, o sea que
En ese sentido, el sistema se mueve o las autoridades se mueven gracias a que Mireya entra a darse cuenta y a empoderarse de esa situación y empezar a repetir esos apoyos. Exacto, pero entonces, ¿o ellos vinieron vinieron primero que...? No, yo como tenía un espacio radial, entonces empecé a apoyar a las autoridades porque ellos son muy indiferentes ante esta situación. Yo tengo una queja internacional, precisamente unos capítulos de la queja internacional en la CIDH, es por la violencia intrafamiliar, donde fueron las denuncias no atendidas, donde si yo no tomo partido más fuerte, convocando tutelas y convocando marchas en Villavicencio y cantones para que este señor no me amargara la vida, o sea, no tratara de amargarme porque ya no me era amargada, o sea, esto que estoy yo aquí con lágrimas y con un poco de llanto no es por eso, es por otras cosas que me duele que estoy pasando hoy día, pero no es por lo pasado, es simplemente que nosotros agradecemos que nos haya dado este espacio y sentimos mucho lo que está pasando en este momento por la vida de Mireya, su situación de orden laboral, todo este ambiente de tensión económica que hace que un ser pues toque unos límites muy delicados. Lamentamos profundamente esa situación y creemos y queremos que esa situación se le pueda resolver lo más pronto posible. Exacto, doctora, perdón que me interrumpa, eso es un llamado para todas las mujeres y ojalá si lo ven estudiantes jóvenes, tanto hombres como mujeres. La violencia intrafamiliar produce lupus, produce leucemia, produce una cantidad de enfermedades inmunes, deprimidas. Para mí fue tan triste que se me dijera que mi enfermedad inmune y deprimida era debido a la enfermedad de los celos, enfermedad de estas bolas grandes que tengo en mis celos, era por los golpes causados por él. Eso sí me dijo. Porque ninguna autoridad hizo que él ahora que no tengo servicio médico, ninguna autoridad ha hecho que él me... ¿Qué les recomendaría a las mujeres para que no sean maltratadas? Llenarse de Dios, de fe, de fortaleza espiritual primero que todo. Y no irse con el primero que encuentra. No irse con el primero que encuentra. ¿Qué les recomendaría a las estudiantes o a los estudiantes, hombres o mujeres, para que eviten entrar en una situación de violencia contra la mujer? Aquellos estudiantes que en este momento es esta de derechos humanos, una cátedra de derechos humanos, de la policía, una cátedra porque la policía veía cómo me golpeaban, y ellos no, me tocó a mí por la radio, por mi mismo espacio radial, hacer que la Defensoría del Pueblo les diera una cátedra de derechos humanos. Oh, sí. ¿Qué otras recomendaciones les haría? A los estudiantes que aprovecharan la vida. Que primero, a los varones. A los varones. O a las estudiantes a las también. Que no permitan que, o sea, uno es el que permite que las lágrimas caigan sobre su mejilla. Uno es el que permite. ¿Cómo lo permite uno? Teniendo personas agresivas alrededor, personas que lo humillan y lo maltratan a uno. Uno tiene que alejarse de aquellas personas, así uno se vuelva ermitaño o solitario, pero es preferible porque si uno confía en Dios, uno encuentra, o Dios o la divinidad, uno encuentra en el universo al final a una persona que sí lo llegue a respetar. ¿Cómo saber que una persona, hombre o mujer, o la opción que sea, no está siendo agresora o agresiva con otra persona y está generando esa violencia en su casa, con sus hermanas, con su madre, o siendo padres con sus hijas, con sus hermanas, con sus nietas, con sus nietos? ¿Cómo saber que no estamos en una situación de una violencia silenciosa? O sea, ¿cómo quieren conocer una violencia silenciosa? Una violencia silenciosa se conoce cuando la otra persona empieza a inventarse cosas contra la otra persona, a quererla sentir mal, a que cuando una persona le quiere ayudar,
Antes, al contrario, ¿usted por qué me ayuda? Porque usted en ese momento usted quiere menospreciarme, usted quiere hacer más grande que yo, usted quiere, o sea, como que la otra persona, en vez de dejarse ayudar, no, esta porque va a saber más que yo. Esa es una violencia silenciosa. Este hijo, ¿porque me va a mandar si yo soy el papá, yo soy el que mando en la casa? O sea, eso es cuando uno conoce una violencia agresiva, o un hombre violento, o una mujer violenta. Es cuando la mujer no tiene una comunicación. Hay un signo más grande de violencia. Un signo más grande de violencia es la no permitir la comunicación del otro. Simplemente llegan uno y empieza y se riega en verso, en prosa, y se da la espalda o apaga el micrófono o apaga, si es un medio de comunicación, y lo deja al otro después de que le dio una gran versos de groserías o de palabras que pronto pretendían destrozar su ego. Por lo tanto, hay que fortalecer el autoestima. Ahí es donde se encuentra que hay que fortalecer el autoestima. Le agradecemos a Mireya que nos haya dado este espacio y esta oportunidad de conocer tantos aspectos de esa vida personal, que nos haya enriquecido dándonos clips y una ilustración de qué tipos de violencia podemos estar en este momento. Esperamos tener una próxima oportunidad donde podamos especificar mucho más la situación y el duelo de vida que ha significado para ella toda esta violencia. Entre tanto, la llenamos de fe y le decimos que siga adelante, porque ha hecho muchas cosas importantes y queremos verla progresar como siempre lo ha hecho. Bueno, muchas gracias, doctora, por este espacio. Muchas gracias. Por este mensaje. Listo, ahora sí se va a reír. María Paula. ¿Dónde has vivido todo el tiempo? En Bogotá. ¿Cómo fue la relación con tus padres? ¿Cómo ha sido la relación de los padres? Pues no muy buena, porque pues, mi papá, cuando yo llego a la casa, me tiene que dañar, y no es justo. Para mí no me gusta estar mucho con mi papá, porque me vuelve a bañar, y después cuando hacemos tareas él se pone a gritar como un loco. ¿Cómo fue la relación? ¿Cómo ha sido la relación cuando él está positivo, cuando él está cariñoso? ¿Cómo se porta contigo? Pues difícil, porque si todo el tiempo está bravo, pues cuando a mí me recogen, él se pone feliz. ¿Y cómo es la relación con tu madre? ¿Con tu mamá? ¿Cómo es? Bueno, ¿Cómo se porta ella contigo? ¿Cómo te sientes con ella? pues bien, porque ella me compra dulces, es una muy buena madre. ¿Cómo se tratan tus padres? ¿Cómo se tratan? Mis padres, ¿Son cariñosos entre sí? no, yo vivo separado. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo te va en el colegio? ¿Cómo estás con tus amistades? ¿Cómo son tus relaciones con tus compañeros, con tus compañeritas? ¿Cómo son las relaciones en los colegios? ¿Qué pasa? Sí. Pues la relación entre ellos, entre mis compañeros, es buena. Aunque con algunos no, porque no respetan. ¿Cómo se comportan los niños que no respetan? Pues hay un niño que algunas veces, que se llama Samuel, que hace así. O a veces me da patadas. ¿Las niñas también se suelen comportar así? No. ¿Cómo te sientes que te va en el colegio? ¿Cómo vas? ¿Cómo crees que te va?
asimilas lo que te dan en cada curso. ¿Cómo te ha ido en el colegio desde hace unos años? ¿Cómo has sentido que te va? Bien, ¿Te han cambiado de colegio o has estado en un solo colegio todo el tiempo? no, pues casi, por ejemplo, en 2001 en un colegio, en 2002 en otro colegio, en 2003 en otro colegio, en 2004 en otro colegio, en 2005 en otro colegio, en 2010 en otro colegio, en 2011 sí, y en 2013 en otro colegio. ¿Por qué crees que han habido tantos colegios? Mira, mi papá en Montemoret no está de acuerdo con las profesoras, se ponía muy bravo porque mi mamá ponía unos papeles de que no me podía recoger o llevar. Entonces él se puso bravo y entonces le dijo que si se seguía regañando me sacaban del colegio y me sacaron del colegio. ¿Pero por qué has cambiado de colegio? ¿Por qué crees que has cambiado? Porque, no sé, porque no me he sentido bien en los colegios. ¿Te han querido en los colegios? ¿Te han tratado bien? Más o menos. Las profesoras son amistosas, cariñosas, Ah, las directoras, no, yo tuve una directora que era al contrario. Cuando la directora, todo el mundo llegaba, se asustaba, se sentaba, todo el mundo como si fuera un demonio. Un demonio, todo el mundo. Sí, sí, señor. Oh, sí. Muy bien. ¿Crees que... ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo ves que el mundo es bonito, el mundo es agradable? ¿Cómo sientes que la vida es? ¿Cómo te va con Dios? ¿Cómo te va con la vida? ¿Cómo ves tu futuro? Bueno, pues está bien. ¿Quieres mucho a tus padres, a tu familia, a tus tíos, a tu abuelo, a tus abuelos? No lo sé. ¿Tienes unas amigas, unos amigos que frecuentes, que te veas con ellos? ¿Te sientes contenta? ¿Qué le dirías a los niños o niñas que tienen los papás problemas porque no se entienden o porque no, o lo que sea que tengan? ¿Qué les dirías a esos niños o a esas niñas? Les diría que les diría que el papá que los trate mal, pues que les digan que yo no, por ejemplo, yo no quiero vivir con mi papá porque yo no quiero vivir con mi mamá porque y yo no quiero vivir en este casa porque Ya. Bueno, te agradecemos tu sinceridad, te agradecemos que nos hayas regalado tu confianza para dar esta entrevista. Esperamos que todo el tiempo veas la vida con mucho positivismo y que a tu alrededor siempre haya personas en quien confiar y veas con mucha confianza el futuro y más que nada el presente. Gracias. Se merece